¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Visita nuestro canal de apoyo en Telegram. Encontrarás más información en la descripción del video. No dejes de dar me gusta al programa para que el algoritmo de YouTube recomiende nuestro trabajo a otros maestros o buscadores de material anexo a la lección. Esta semana nos introduciremos en una conexión sorprendente hecha por el apóstol Pablo entre el Nuevo Pacto y las promesas realizadas a Abraham. Posiblemente estamos hablando de uno de los pasajes bíblicos más reveladores en cuanto al plan de salvación. ¿Estás listo para tocar el tema de la justificación por la fe y su gran influencia en la transformación de la vida en dirección a la eternidad? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Revisa la reseña, el comentario y la aplicación a la vida en las páginas 140 a 144 del folleto de maestros. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Quédate con la atención de tus alumnos preguntándoles algo como lo siguiente. Muchos de nosotros hemos escuchado la frase justificación por la fe, pero no todos entendemos plenamente lo que quiere decir. ¿Qué es exactamente lo que esto significa? ¿Y qué explica en cuanto a la salvación? Pues esto será lo que este repaso va a tratar. Con esto dando vueltas en la mente de tus alumnos, pasa a la parte que sigue. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Como estás intuyendo, el estudio de esta semana se centra en el concepto de justificación por la fe. Pues bien, el cristianismo ha obtenido esta noción principalmente de los escritos del Nuevo Testamento y de manera más específica de las cartas paulinas. Sin embargo, en la época del apóstol, la única fuente escrita de revelación era el Antiguo Testamento. Por lo tanto, este tema tiene su origen en él, concretamente dentro del contexto del pacto. Mira una de las citas magistrales que Pablo usa en cuanto al hecho de que una persona puede ser justificada por Dios al ejercer la fe en Génesis 15:6. Por eso te invito a que bases tu repaso en ese versículo. Así que los siguientes son los puntos que yo escogería. Número 1, lo que significa creer. El hecho de tener fe es algo fundamental en las Sagradas Escrituras, y más debido a su vínculo con la salvación. El mismo Señor Jesucristo le dijo en varias ocasiones a diferentes personas, tu fe te ha salvado. Este es el caso de la mujer de flujo, el ciego Bartimeo o María de Betania, entre otros. Pues el apóstol Pablo, basado en esto, escribe en un par de ocasiones una de sus más famosas aseveraciones sacadas precisamente de los escritos de Moisés. Por favor, invita a tu clase a leer Gálatas 3:6 y Romanos 4 del 1 al 3 y luego pregunta, ¿a qué parte de las Escrituras se está refiriendo el apóstol? Permíteme leer los textos. Gálatas 3:6 dice, así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por su parte, Romanos 4, específicamente en el versículo 3, expresa, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo más seguro es que algunos de tus alumnos más estudiosos expresen acertadamente que Génesis 15:6 fue el lugar del que Pablo sacó la cita. Ahora pasa a explicar el contexto en el cual el apóstol la trajo a colación. En el caso de Gálatas, el escritor está argumentando que la fe es la que nos hace descendencia de Abraham. Y en el de Romanos, que el patriarca fue justificado antes de su circuncisión, lo que permite a los incircuncisos tener acceso a la misma oportunidad. Ahora bien, necesitamos definir el significado de fe o la acción de creer. Pablo en ambas ocasiones utiliza la palabra pisteuo, que significa tener fe, crédito y por implicación confiar. Sin embargo, haríamos muy bien en revisar esa palabra citada de Génesis 15:6 en hebreo. El término en ese idioma es amán
y tiene todo un abanico de significados que de acuerdo con el contexto debe ser aplicado. Las principales equivalencias lingüísticas de Amán son levantar, mantener y criar. En sentido figurado significa rendirse, ser firme o fiel, como también confiar, creer, ser genuino o certero. El sentido en que se lo traduce aquí es confiar o creer, es decir, la misma manera en que Pablo lo usa en sus escritos, con el agregado de que cuando Abraham creyó en el Señor, lo hizo de una manera tan genuina que la Escritura declara que Dios tomó eso como justicia. Así que cuando la Biblia dice que Abraham creyó, está dando a entender que el patriarca confió. Ahora viene lo más importante. ¿En qué fue que confió? ¿En lo que estaba prometiéndose o en la persona que lo estaba haciendo? Es decir, ¿creyó en la promesa o confió en quien prometía? Me parece muy conveniente que traslades esa pregunta a tu clase para que las respuestas de tus alumnos enriquezcan a todos. Revisemos las implicaciones. Si creía en la promesa, eso no necesariamente involucra que creía en la persona que la estaba haciendo. El mismo Señor Jesucristo dijo con referencia a los fariseos en Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En otras palabras, aunque las enseñanzas farisaicas eran dignas de confianza, ellos como personas no lo eran. Por lo tanto, creer en una promesa no necesariamente significa que se confía en quien la hace. Por otro lado, confiar en la persona que promete involucra que todo lo que diga también es digno de confianza. Así que determinar en qué estaba depositando Abraham su fe nos indicará con claridad la razón por la que eso le fue contado por justicia. Nuestra traducción de la Biblia al español favorece que creyó en la promesa al decir creyó a Jehová, o sea, a lo que estaba diciendo. Sin embargo, traducciones en otros idiomas como la King James Version optan por la idea de que creyó en el Señor. Afortunadamente, la gramática y la estructura del hebreo nos permite esclarecer las cosas. La preposición que aquí se usa es ba, que aunque favorece ambas traducciones, cuando ésta se encuentra después del verbo, se debe entender como en, lo que implica algo extraordinario, que el patriarca confiaba o creía en la persona, en este caso en Dios, lo que tiene para nosotros una enseñanza sublime, que nuestra fe o nuestra confianza en términos de salvación no está puesta en una doctrina o en una enseñanza, sino en Dios mismo. Y por eso también lo que Él dice es relevante, puesto que Él mismo ya lo es para nosotros. Eso implica que la salvación debe entenderse en términos de una relación con nuestro Señor, no de una declaración de creencias o de la realización de algún acto. Por lo tanto, en este contexto, la expresión creyó significa confió enteramente en el Señor. Pero pasemos ahora al siguiente punto, lo que significa ser contado. Este es el siguiente concepto importante de la lección, ya que en Gálatas 3:6 Pablo toma la cita de Génesis 15:6 para mostrar la enseñanza bíblica de que somos justificados por la fe, una verdad fundamental del plan de salvación que está en la misma base del nuevo pacto. Por otro lado, si se lee con detenimiento unos versículos más adelante, en Gálatas 3:16 y 17, se nota cómo el apóstol menciona tanto el pacto abrahámico como el sinaítico. Escucha con detenimiento la cita. Ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Nota cómo se está refiriendo a Abraham de manera explícita y a las promesas del pacto celebrado con él, aclarándose que al hablar de la simiente se está apuntando a Cristo. Pero después se hace referencia a la ley dada 430 años después, expresándose ahora de manera implícita la ocasión en que ésta fue dada cuando se celebró el pacto de Dios con Israel allá en el Sinaí. Esto es algo supremamente importante porque vincula los dos convenios
con la enseñanza de la justificación por la fe, que es la base del plan de salvación y que a su vez constituye la esencia del nuevo pacto. Ahora analicemos qué es lo que Dios quiere expresar con eso de que a Abraham le fue contada su confianza por justicia. Esa palabra en el idioma griego en el que fue escrita la carta a los Gálatas es la voz logizomai, que se traduce como hacer inventario o estimar. Mientras que en el hebreo de Génesis 15:6 es el término hashab, que significa interpretar, tejer, considerar, valorar o calcular. La idea aquí es que la fe o confianza del patriarca fue estimada o considerada por Dios como justicia. Es decir, que el Señor la acreditó de esa manera sin que necesariamente lo fuera. La traducción "le fue contado" me parece muy adecuada. Básicamente quiere decir que Dios le contó a Abraham como justicia la manifestación de su confianza. Y esto es básicamente lo que el Salvador hace cuando depositamos nuestra fe en Él. Como pecadores no somos justos, no somos santos, tampoco perfectos, pero el hecho de aceptar al Señor activa los elementos de transferencia y representación enseñados mediante el santuario y sus servicios, permitiendo que el Señor tome nuestro lugar e interceda por nosotros. De esa manera, por nuestra manifestación de fe o confianza en Él y su labor, intercambiamos lugares y se nos acredita su vida perfecta y su muerte sustituta. Es decir, se nos cuenta a nosotros lo que Cristo es y lo que ha hecho. Maravilloso, ¿verdad? Pero vayamos al punto final, lo que significa justicia. El último concepto de Génesis 15:6 es ese, la idea más básica de la justificación por la fe. ¿Qué debemos entender cuando la Biblia dice que tanto a Abraham como a nosotros se nos acredita justicia cuando creemos? Pregúntale eso a la clase y abre la participación. Es posible que muchas de las opiniones sean altamente edificadoras. Si lo ves necesario, añade que en la actualidad justicia se entiende como sinónimo de equidad. Sin embargo, este es el concepto latino del término, es decir, proveniente del idioma latín del cual el español es derivado. Pero nada mejor que buscar el significado de las palabras en los idiomas bíblicos. Esta expresión en hebreo es tzedaká, que lleva la idea de rectitud, derecho o virtud. Por su parte, el vocablo en griego es dikaiosune, que aparte de justificación también significa virtud o rectitud. En términos simples, lo que se le atribuyó a Abraham fue la rectitud, ya que era algo que intrínsecamente él no poseía. Esto se manifiesta tanto en su vida pasada como en sus hechos futuros. Por ejemplo, recuerda que el patriarca había pasado por un acontecimiento bastante vergonzoso. Había mentido al faraón de Egipto con respecto a su relación marital con Sara. Así que sus actos pasados no fueron para nada rectos. Por otro lado, después que Dios le acredita rectitud a Abraham, pasan dos sucesos muy cuestionables. La repetición del engaño de que Sara es su hermana, ahora cuando le miente a Abimelech en Gerar, y el intento humano de hacer cumplir la promesa divina de un descendiente teniendo un hijo con Agar. Esto deja claro que Abraham no era justo o recto en sí mismo, por lo que entendemos que se le tuvo que atribuir esto gracias a otro, el único que es verdaderamente recto y justo, nuestro Salvador. De esta manera entendemos que ser declarado justo por Dios equivale a que se nos atribuya la rectitud de Cristo, nuestro sustituto. ¿Y cómo se produce esto? Cuando confiamos en Dios, que nunca miente y que ha prometido salvarnos y transformarnos. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora apliquemos estos conceptos. Lleva las siguientes inquietudes a la clase. Número 1. Supón que tienes un amigo que es nuevo en la fe. ¿Cómo le explicarías la diferencia entre creer intelectualmente en Dios y confiar plenamente en Él? Número 2. Hagan un breve análisis de cómo entender el hecho de que siendo imperfectos, Dios nos considere rectos en Cristo. Finalmente, ¿cuáles serían las diferencias en términos de carácter entre ser justos debido a nuestros logros
y ser declarados rectos en Cristo? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Deja una tarea a tus alumnos como la siguiente. Invítalos a recordar de manera individual en sus devocionales personales el momento en que se entregaron al Señor y confiaron en su promesa de salvarlos. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. La justificación por la fe es la plena confianza en Dios como persona, quien ha prometido atribuir la rectitud perfecta de Cristo a cada uno de nosotros. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Recuerda que cada segundo de nuestra vida seguiremos yendo a compartir esperanza porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.